Buenas, soy Maverth y en este vídeo de Inazuma Eleven Victory Road te explicaré cómo funcionan los elementos a la hora de tirar a portería paso a paso. Todos conocemos ya los 4 elementos montaña, fuego, bosque y viento, el cual tienen ventaja hacia un elemento y desventaja hacia otro, aparte también el elemento neutro que no tiene ni ventajas ni desventajas. Pasemos a la explicación. Tenemos al delantero y a la super técnica del delantero, al igual que el portero y la super técnica del portero, pues iremos trazando flechas de izquierda a derecha según un elemento gane a otro, y cada una de estas flechas contará un 10% de tiro extra. Trazaremos las flechas de la siguiente forma, primero desde el delantero hacia el portero si le gana en elemento, y también desde el delantero a la super técnica del portero si la gana en elemento, consiguiendo un máximo de 20% extra. De la misma forma trazaremos desde la super técnica del delantero hacia el portero y desde la super técnica del delantero hacia la super técnica del portero, consiguiendo otro 20% extra. Con un cálculo rápido podemos ver que un 40% será el máximo en caso de haber ganado las 4 flechas. Pasemos a hacer unos pocos ejemplos. El primero lo vimos en la presentación del último tráiler. Pausamos y analizamos la situación. Tenemos un tiro de 1002 de poder, que lo ha tirado Elliot, que es de tipo bosque, con la chilena de pingüinos, que es de tipo fuego. La va a parar Alex, que es de tipo viento, con su super técnica también de tipo viento. Empezamos a trazar las flechas primero desde Elliot. Vemos que bosque gana viento, por lo cual se trazan 2 flechas, una hacia Alex y otra hacia la super técnica del portero. Ahora, la super técnica de Elliot vemos que es de tipo fuego, el cual no gana viento, por lo cual no se trazan ninguna de las 2 flechas. Entonces, en total hemos tenido 2 flechas, lo cual supone un aumento del 20% a la potencia del tiro. Si principalmente teníamos 1002, acabaría en 1202,4. Se redondea y acaba en 1202. Veamos si hemos acertado. Y efectivamente, 1202. Pasamos a hacer otro par de ejemplos. Si quieres puedes pausar el vídeo e intentar calcular tú mismo los resultados. Vamos con el primero. Tenemos a Zanark de tipo montaña, que realiza golpe cataclismo, también de tipo montaña. El portero va a ser Balin, que es de tipo fuego, que no realiza super técnica. Si el tiro inicial era de 1000 de poder, ¿con cuánto se quedaría al final? Calculémoslo. Empezamos a trazar las flechas, primero desde Zanark. Sabemos que montaña gana fuego, por lo cual trazamos una flecha hacia Balin, y no tiene super técnica Balin, por lo cual se queda solo esa flecha. Luego, desde la super técnica de Zanark, que es de tipo montaña, sabemos que montaña gana fuego, pues trazamos una flecha hacia Balin, y como no tiene super técnica de portero, pues se queda solo esa flecha. Entonces, al tener 2 flechas, aumenta un 20% el poder. Si inicialmente era 1000, se quedará en 1200. Pasamos al último ejemplo. Tenemos a Shaun de tipo viento, que realiza la ventisca eterna de tipo viento, y la para Mark de tipo montaña con la mano celestial de tipo montaña. Trazamos las flechas. Primero desde Shaun. Sabemos que viento gana montaña, por lo cual trazamos una de Shaun a Mark y de Shaun a la super técnica de Mark. Por el otro lado, sabemos que viento gana montaña, por lo cual desde la super técnica de Shaun trazamos una flecha hacia Mark y otra flecha hacia la super técnica de Mark. Por lo cual, en total tenemos 4 flechas, lo cual significa un 40% de aumento de poder. Si nuestro tiro principalmente tenía 500, acabará teniendo 700. Y hasta aquí la explicación, espero que os sirva de cara a noviembre cuando salga el juego. Esperemos. Todo esto sale a partir de una noche en la beta en la que estuvimos Pokepica y yo testeando cómo se hacían los cálculos, así que desde aquí un agradecimiento hacia él. Y nada, yo soy Maverth y espero que te haya gustado el vídeo.